Eliseo es uno de los profetas más notables y poderosos de la Biblia, conocido por sus milagros asombrosos y su dedicación al servicio de Dios. Como sucesor del profeta Elías, Eliseo recibió una doble porción del espíritu de su maestro, y continuó su misión con gran fervor. En este video, exploraremos la extraordinaria vida de Eliseo, desde su llamado y los milagros que realizó hasta su impacto duradero en el pueblo de Israel. Acompáñanos en este viaje, a través de las páginas de la Biblia, para descubrir más sobre la increíble vida y legado de Eliseo, un verdadero siervo de Dios. Eliseo, hijo de Safat, era un hombre común trabajando en los campos de su familia, cuando fue llamado por Dios, a través del profeta Elías. Elías, siguiendo la instrucción de Dios, buscó a Eliseo para ungirlo como su sucesor. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes, y él mismo conducía la 12ª. Elías se acercó y puso su manto sobre Eliseo, simbolizando su llamado y la transferencia de autoridad profética. En Primera de Reyes capítulo 19 versículos 19-21 se narra: partiendo el de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo respondió al llamado de manera inmediata y de decisiva, mató a sus bueyes, y utilizó el equipo de arado para cocinar la carne, distribuyéndolas entre la gente. Este acto simbolizó su completa renuncia a su vida anterior, y su total dedicación al llamado profético. A partir de ese momento, Eliseo siguió a Elías como su discípulo y siervo, aprendiendo y preparándose para el ministerio que Dios tenía para él. Eliseo sirvió fielmente a Elías, aprendiendo y creciendo bajo su mentoría. Llegó el día en que Dios decidió llevar a Elías al cielo. En un torbellino, Elías y Eliseo se dirigieron a Betel, y durante el camino, Elías le dijo a Eliseo que se quedara, pero Eliseo insistió en acompañarlo, mostrando su lealtad y determinación. En Segunda de Reyes, capítulo 2 versículos 9-10 se narra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, una petición audaz que demostraba su deseo de ser un profeta poderoso y eficaz para el pueblo de Dios. Elías le dijo que su petición sería concedida si él lo veía ser llevado al cielo. Cuando llegaron al Jordán, Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, dividiéndolas para que ambos pudieran cruzar en seco. Mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego separándolos a los dos, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. En Segunda de Reyes, capítulo 2 versículo 111 se menciona: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Eliseo recogió el manto de Elías que había caído y regresó al Jordán, golpeó las aguas con el manto, y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se dividieron nuevamente, y Eliseo cruzó al otro lado, demostrando que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre él. Los hijos de los profetas que estaban observando reconocieron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo, y lo aceptaron como su nuevo líder. En Segunda de Reyes, capítulo 2 versículo 15 se narra: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Después de asumir el papel de profeta principal de Israel, Eliseo comenzó a realizar milagros que demostraban el poder de Dios, y su papel como sucesor de Elías. Uno de sus primeros milagros tuvo lugar en la ciudad de Jericó. Los habitantes de Jericó enfrentaban un problema serio: el agua de la ciudad era mala y la tierra era estéril. Los hombres de la ciudad se acercaron a Eliseo
y le explicaron la situación. Eliseo, compasivo y dispuesto a ayudar, pidió que le trajeran una vasija nueva con sal. Una vez que la tuvo, se dirigió a la fuente del agua, y echó la sal en ella, declarando la intervención divina para purificar el agua. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 1922 se narra: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Este milagro no solo resolvió el problema inmediato de Jericó, sino que también estableció a Eliseo como un profeta poderoso, a través del cual Dios operaba grandes obras. La purificación de las aguas de Jericó fue un signo de la restauración y la vida, simbolizando el impacto positivo que Eliseo tendría en Israel durante su ministerio. El milagro del agua de Jericó demostró que Eliseo no solo había heredado el espíritu de Elías, sino también su capacidad para realizar actos milagrosos que beneficiaban al pueblo de Dios. Este evento fortaleció la fe de los habitantes de Jericó y reafirmó la posición de Eliseo como profeta. Después de purificar las aguas de Jericó, Eliseo continuó su viaje hacia Betel. En el camino, un grupo de muchachos salió de la ciudad y comenzó a burlarse de él, llamándolo la burla, y el desprecio de estos jóvenes representaban una falta de respeto, no solo hacia Eliseo, sino también hacia Dios, a quien Eliseo servía. En Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 23-25 se narra: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron a 42 de esos muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Este evento, aunque dramático, subraya la importancia del respeto hacia los profetas de Dios, y por extensión hacia Dios mismo. La reacción de Eliseo y el resultado que siguió fueron una señal de que el rechazo y la burla hacia los mensajeros de Dios tienen graes. Este incidente también sirvió para fortalecer la autoridad de Eliseo como profeta, y para recordar al pueblo de Israel la santidad y el respeto que debían a los siervos de Dios. Eliseo continuó su ministerio, realizando milagros que en su historia no es solo una serie de relatos antiguos, está llena de lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y el increíble poder de Dios que son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Eliseo fue el sucesor del gran profeta Elías, y si pensaban que Elías era impresionante, esperen a escuchar lo que hizo Eliseo. Recibió una doble porción del espíritu de su mentor, y los milagros que realizó son simplemente asombrosos. Desde purificar aguas hasta resucitar a un niño, su ministerio demuestra que con Dios absolutamente nada es imposible. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y acompáñenme en este viaje para descubrir la vida y el legado de un hombre que caminó tan cerca de Dios que el mundo a su alrededor no pudo evitar cambiar. ¿Listos? Antes de que Eliseo se convirtiera en el gran profeta que conocemos, era un hombre común dedicado a su trabajo. Lo encontramos por primera vez en el primer libro de Reyes, capítulo 19. A la Biblia nos dice que estaba arando en el campo. De hecho, tenía 12 yuntas de bueyes. Esto nos indica que su familia era bastante próspera. No era un ermitaño ni un asceta alejado del mundo. Era un hombre de familia, trabajador y arraigado a su tierra. Y es justo en medio de su rutina diaria que recibe un llamado que cambiará su vida para siempre. El profeta Elías, siguiendo la instrucción de Dios, se acerca a él y en un acto simbólico muy potente, le arroja su manto. En esa cultura, este gesto significaba una transferencia de autoridad y responsabilidad. Era una invitación a seguirlo. La respuesta de Eliseo es inmediata y decidida. Le pide a Elías permiso para despedirse de sus padres, un gesto de respeto y amor familiar. Pero lo que hace después es aún más revelador. Sacrifica su yunta de bueyes, usa la madera del arado para hacer un fuego y cocina la carne para compartirla con su gente. Este acto no es solo una fiesta de despedida, es una declaración radical. Eliseo estaba quemando los puentes con su vida anterior. Estaba diciendo, no hay vuelta atrás. Dejó su seguridad económica, su comodidad y su identidad como agricultor para abrazar un futuro incierto, pero lleno del propósito de Dios. Se convirtió en el siervo de Elías, aprendiendo
observando y preparándose para el ministerio que le esperaba. Este comienzo nos enseña una lección vital a veces. Para seguir el llamado de Dios, debemos estar dispuestos a dejarlo todo. El momento de la transición de Elías a Eliseo es una de las escenas más dramáticas y conmovedoras de la Biblia. Se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Elías sabe que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Mientras viajan juntos, Elías intenta en repetidas ocasiones que Eliseo se quede atrás, quizás para probar su determinación. Pero Eliseo se niega firmemente. 3 veces le dice: vive el Señor, why vive tu alma que no te dejaré. Su lealtad es inquebrantable. Él sabe que está a punto de presenciar algo monumental y no quiere perderse ni un segundo. Finalmente, llegan al río Jordán. Elías toma su manto, golpea las aguas, y éstas se dividen, permitiéndoles cruzar en seco. Una imagen poderosa que recuerda al cruce del Mar Rojo. Ya al otro lado, Elías le hace a Eliseo una pregunta crucial: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado de ti? La petición de Eliseo revela el corazón de un verdadero líder espiritual. No pide riquezas, ni fama, ni una vida fácil. Pide algo mucho más profundo. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. No estaba pidiendo ser el doble de poderoso que Elías por orgullo. En la ley hebrea, el primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre. Lo que Eliseo estaba pidiendo era ser reconocido como el verdadero heredero espiritual de Elías, para poder continuar la obra de Dios con la misma unción y poder. Elías le dice que ha pedido algo difícil, pero le da una condición: ansí lo ve cuando sea arrebatado. Su petición será concedida. Y de repente, mientras hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separa, y Elías sube al cielo en un torbellino. Eliseo lo ve todo y grita: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Recoge el manto que Elías dejó caer, se acerca al Jordán, golpea el agua con él y pregunta: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se dividen de nuevo. La doble porción había sido concedida. El ministerio de Eliseo había comenzado inmediatamente después de recibir el manto de Elías. El ministerio de Eliseo despega con una serie de milagros que demuestran que el poder de Dios ahora reposaba sobre él. Su primer acto público tiene lugar en la ciudad de Jericó. Los habitantes se le acercan con un problema grave. El agua de la ciudad era mala y la tierra estéril. Esto causaba enfermedades y muerte. La respuesta de Eliseo es curiosa. Pide una vasija nueva con sal. Va al manantial, arroja la sal en el agua y declara: en nombre del Señor yo sano estas aguas. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y la Biblia nos dice que las aguas fueron sanadas hasta hoy. Este milagro no es solo un acto de compasión. Es profundamente simbólico. La sal, un agente de purificación y preservación, representa el poder sanador y transformador de Dios, que a través de su profeta trae vida donde antes había muerte. Poco después, sucede un incidente bastante extraño y a menudo malinterpretado. Mientras Eliseo se dirige a Bito, un grupo de muchachos sale de la ciudad y comienza a burlarse de él, gritándole: sube, calvo, sube, calvo. Esto no era una simple burla infantil sobre su falta de pelo, era un desprecio profundo hacia su autoridad como profeta de Dios. La palabra sube era una mofa directa a la ascensión de Elías, como si dijeran: ansí eres un profeta, desaparece como tu maestro. Estaban rechazando a Dios y a su mensajero. Eliseo, en respuesta, se vuelve y los maldice en el nombre del Señor. Inmediatamente, 2 osas salen del bosque y atacan a 42 de los muchachos. Este evento tan severo sirve como una advertencia terrible sobre el peligro de despreciar a Dios y a sus siervos ungidos. Demuestra que el ministerio profético debe ser tomado con la máxima seriedad. El ministerio de Eliseo no se limitó a grandes actos públicos. También estuvo lleno de milagros íntimos y personales que mostraron la compasión de Dios por la gente común. Uno de los más conocidos es el de la viuda y el aceite en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Una viuda de uno de los profetas clama a Eliseo desesperada. Su esposo ha muerto, dejando una gran deuda, y el acreedor viene a llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en casa? Ella responde que no tiene nada, salvo una pequeña vasija de aceite. Eliseo le da instrucciones sorprendentes: ve y pide vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego, le dice que se encierre con sus hijos y vierta el aceite de su única vasija en todas las demás. Ella obedece, y el aceite fluye milagrosamente hasta que cada vasija prestada está llena. Eliseo entonces le dice: ve y vende el aceite, paga tus deudas, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Este milagro nos enseña sobre la provisión de Dios. Él puede tomar lo poco que tenemos, nuestra pequeña vasija de aceite, y multiplicarlo de maneras que nunca podríamos imaginar para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Solo requiere nuestra fe y obediencia. En el mismo capítulo,
encontramos otra historia conmovedora en la de la mujer sunemita. Era una mujer adinerada y hospitalaria que, al ver pasar a Eliseo con frecuencia, le preparó una habitación en su casa para que pudiera descansar. Eliseo, agradecido por su bondad, quiere recompensarla. A través de su siervo Gizi, se entera de que ella no tiene hijos y su esposo es anciano. Eliseo la llama y le profetiza: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. A pesar de su incredulidad inicial, la profecía se cumple. Años más tarde, la tragedia golpea al niño enferma repentinamente y muere en el regazo de su madre. Con una fe increíble, la mujer no se rinde, coloca al niño en la cama del profeta y viaja a toda prisa para buscar a Eliseo. Cuando lo encuentra, se aferra a sus pies con angustia. Eliseo va a su casa, ora fervientemente al Señor y se acuesta sobre el cuerpo del niño. Milagrosamente, el niño estornuda 7 veces y abre los ojos. Está vivo. Esta historia es un poderoso testimonio de la resurrección y nos muestra un Dios que no solo provee, sino que también restaura y vence a la muerte misma. El poder de Dios a través de Eliseo no solo se manifestaba en situaciones individuales, sino también a nivel nacional, especialmente en tiempos de guerra. Una de las historias más increíbles es la del sitio de Samaria por el ejército de Aram, liderado por el rey Ben-Hadad. El rey de Aram estaba frustrado porque, cada vez que planeaba un ataque sorpresa contra Israel, el rey de Israel ya lo sabía y evitaba la trampa. Sospechando de un traidor, convocó a sus siervos, pero uno de ellos le reveló el secreto. No, mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le revela al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Imagínense eso. Eliseo tenía una especie de línea directa divina que le permitía conocer los planes del enemigo. Furioso, el rey de Aram envía un enorme contingente de caballos, carros y soldados para capturar a Eliseo en la ciudad de Dotán Anal. Mañana siguiente, el siervo de Eliseo se levanta, ve la ciudad rodeada por el ejército enemigo y entra en pánico. Corre hacia Eliseo gritando: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? La respuesta de Eliseo es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces Eliseo ora: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. En ese instante los ojos del siervo son abiertos, y ve la montaña llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial invisible estaba allí todo el tiempo. Esta historia nos enseña que nuestras batallas no se libran solo en el plano físico. Hay una realidad espiritual que a menudo no vemos, y cuando tenemos fe, podemos confiar en que el ejército de Dios está de nuestro lado. Cuando el ejército arameo avanza, Eliseo ora de nuevo, pidiendo a Dios que los ciegue, y así sucede. Eliseo los guía, completamente desorientados, hasta la capital de Israel, Samaria. Una vez allí, pide a Dios que les abra los ojos. Se encuentran en medio de la ciudad enemiga, a merced del rey de Israel. El rey, emocionado, pregunta a Eliseo si debe matarlos. Pero Eliseo, mostrando una increíble misericordia, le dice que no. En su lugar, le ordena que les dé pan y agua y los envíe de vuelta a su señor. Este acto de gracia tuvo un efecto sorprendente. La Biblia dice que las bandas armadas de Aram no volvieron a incursionar en la tierra de Israel. Un acto de poder y misericordia logró lo que la guerra no pudo: la paz. El legado de Eliseo es inmenso. Su ministerio duró más de 50 años y estuvo marcado por el doble de milagros registrados que los de su mentor, Elías, cumpliendo así la petición de la doble porción. Aconsejó a reyes, ayudó a viudas, resucitó muertos, sanó enfermos y proveyó para los necesitados. Su vida demostró que el poder de Dios no es algo abstracto, sino una fuerza real y activa que interviene en los asuntos humanos. Pero quizás la lección más importante de Eliseo es que era un hombre como nosotros. Empezó como un agricultor, pero su disposición a obedecer el llamado de Dios lo transformó en uno de los profetas más influyentes de la historia. Nos enseña que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Nos muestra que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios a pesar del miedo, como cuando su siervo vio el ejército enemigo. Eliseo nos recuerda que Dios se preocupa por los detalles de nuestra vida, desde una deuda aplastante hasta la angustia de perder a un ser querido. Incluso después de su muerte, el poder